Hola, es un gozo estar de nuevamente con ustedes. Espero en Dios que se pueda subir el video, ya que subí el video de la primera carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 3 y capítulo 4, pero no se subió, no sé qué le pasó al internet. La última vez que subí ese video y por más que intenté varios días, no se pudo subir el video, entonces pues ya mejor lo borré. Y estoy haciendo otro, pues igual voy a volver a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo. Si mal no me equivoco, son 2 cartas. Ajá, son 2 cartas. Y bueno, tengo aquí la Biblia Reina Valera. Ahí está, primera de Pedro. Y el capítulo 3. Pero, como me trabo mucho y la letra está muy pequeñita y el tiempo es muy corto, entonces se las voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente. No sin antes comprobarles que les voy a leer el versículo 1 el 1 o el 2, porque el 1 es muy poquito, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera, para ver la igualdad del mensaje. Padre mío, nuevamente estoy aquí en tu presencia, Señor. Por favor, quita todo lo que estorbe, todo lo que pueda estorbar para que este mensaje llegue a muchas personas, Señor. Tú sabes que los tiempos son difíciles, sabes que la gente te necesita conocerte, necesita aprender de ti. Necesitamos, Señor, en lo particular también yo necesito todo el tiempo de ti. Y pues, Señor, que este video pues pueda subirse hoy. Tú sabes también que el internet, no sé qué esté pasando, que está demasiado lento. Y pues, Dios, que sea tu Santo Espíritu quien hable en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos despierte, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, la mente. Señor, tú dices que nos levantemos de entre los muertos, pero no lo podemos hacer si tu Espíritu Santo no nos ayuda a discernir tu palabra, a entenderla, para ponerla por obra. Señor, que este video sea para tu gloria, Padre Santo, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a leerlo primero en la Reina Valera. Ay, no veo. Deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En la Nueva Traducción Viviente dice: a las esposas, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. ¿Ok? Sin palabras. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismísimo mensaje. Nos está hablando a nosotros las esposas que tengamos una conducta hacia con nuestros esposos respetuosa. Porque en mi caso, cuando yo recién recibí a Cristo, yo agarraba de bibliazos a mi esposo. No literalmente, ¿verdad? Pero sí le decía, es que la Biblia dice, y en la Biblia dice, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y Dios dice, y Dios, y Dios. Entonces, cuando yo fallaba, pues me decía, pues no que muy tu Dios, sino que
según estás con Dios y según lees la Biblia y ve cómo haces y así. Entonces, pues, ¿qué me enseñó Dios? Pues mejor, y me costó mucho, 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 y todavía hasta la fecha de repente em, le, le doy de bibliazos. Bueno, uno, uno o dos, ya no tanto, porque Dios me ha ido ayudando y pues yo también obedeciendo, ¿verdad? Porque yo que más quisiera meterle la Biblia por los ojos para que entendiera, para que conociera, para que tuviera la experiencia de conocer a Dios verdaderamente y así, pero pues no, dice aquí que ellos, los esposos que no conocen, pues viendo nuestra conducta, pueden ser ganados. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Entonces, capítulo 3. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Capítulo 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Muchas mujeres, y también yo era así, nos super arreglamos y nos super cuidamos el cuerpo y andamos así cuidando mucho y todo eso para agradar a nuestro marido o a nuestro novio, a nuestra pareja, pero dice Dios que eso no es importante, que lo más importante es tener un espíritu tierno, ser serenas. Dice que esa belleza no se desvanece, la belleza interior. Dice que no nos interesemos tanto por la belleza externa, peinados extravagantes y joyas. Eso no porque usemos eso nos va a hacer ver bellas a los ojos de las personas, sino lo que importa es lo de adentro. Obviamente, pues, no llegar como a la exageración. Yo casi siempre, pues como siempre estoy en casa haciendo aseo y todo eso, pues casi no me arreglo ni nada. Sí me baño y todo eso, pero no me arreglo. Hoy lo quise hacer porque hoy tuvimos una reunión de oración. Todos los miércoles a las 6 de la tarde nos reunimos a orar. Y dije, bueno, me cambio un poquito más, pero, o sea, ¿y qué me gano? Pues con ser una belleza, una supermodelo, si soy gritona, peleonera, celosa, desconfiada, floja, o sea, todo eso, bueno, no importa, ¿verdad? Lo de adentro, sino lo de afuera. Es el mensaje que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere decir a las mujeres. Y dice así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. O sea, nuestros esposos tienen que estar confiados en nosotros. Nosotros tenemos que darles esa seguridad, ese respeto y ser pues como Sara. Dice que Sara respetaba mucho a Abraham. En el libro de Génesis viene esa historia. No es una historia, es la vida de Sara y de Abraham. Entonces, pues el Espíritu Santo nos ayuda a ser esas mujeres
tiernas, compasivas. Yo en lo personal antes creía que si me arreglaba más, que si tenía un mejor cuerpo iba a agradar más a mi esposo y así. Y como estaba siempre con mi inseguridad, siempre yo luchaba como yo crecí de padres separados y luego tuve una relación de 5 años y tuve un hijo de esa relación, y también pues mi hijo se quedó sin su papá, y luego ya conozco al papá de mi hija. Siempre yo luchaba por la familia, siempre, siempre, siempre. Y no sé, o sea, como en mi subconsciente como que entró algo de querer proteger mi matrimonio. Entonces, pues, eso me llevaba a la inseguridad, a los celos, a la desconfianza y así. Y agréguenle que también, pues, un hombre que no conoce de Cristo va a andar haciendo muchas cosas y va a estar desobedeciendo. Y eso, pues, me causaba más conflicto. Entonces, yo pensaba, si me arreglo, pues ya no va a estar viendo a alguien más. Si voy al gimnasio, pues a lo mejor ya me va a cuidar más y ya me va a poner más atención. Cosas así que se meten cuando no conoces a Cristo. Y pues yo hacía eso, pues, pero cuando yo voy a las Escrituras y Dios me enseñó estos versículos, yo dije, bueno, voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje más en mi interior. Y pues gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida. Y luego dice a los esposos, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Aquí les está dando un mandato a los esposos, que nos traten con ternura, con respeto, que aunque seamos más débiles, pues también gozamos de ser hijas de Dios. Y dice que si son ásperos y que no obedecen este mandamiento, dice que sus oraciones van a ser estorbadas. Y pues aquí Dios nos da a cada uno ordenanzas para poder llevar una relación estable. Y luego dice a todos los cristianos, voy en el capítulo 8. A ver, aquí que no veo. Ahí andan los zancudos. Bueno, ahí dice a todos los cristianos, y aquí dice una buena conciencia. Voy en el capítulo 8. Dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos con otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Humilde, ¿qué es ser humilde? Aceptar ante las personas cuando hacemos algo indebido, cuando ofendemos, cuando peleamos, cuando hacemos sentir a alguien mal, reconocerlo, tener humildad e ir con la persona, sea quien sea. Dice aquí que como hermanos y hermanas, ir a pedir perdón. A veces con una sola palabra ya herimos a alguien. Entonces, vamos porque a veces mucha gente se cierra y no, yo por qué le voy a pedir perdón si yo no tuve la culpa, si él empezó o ella empezó. Pero yo siempre le sugiero que así tú no hayas hecho nada malo, pero si tú supiste que esa persona se enojó contigo, pues ir a hablarlo y decirle, oye, fulanito, fulanita, vi que te molestaste, hice algo que te ofendiera, si fue así, discúlpame, perdóname, no fue mi intención, y así, arreglar cuentas con la persona, porque
pues si estamos pagando mal por mal, y si tú me haces, yo te hago, y si tú me hablas, y si tú no me hablas, pues yo tampoco te hablo, pues imagínense, o sea, pues esto no está bien. Por eso el mundo está así, todo desequilibrado, por eso hay tantas relaciones destruidas, tanto de esposos como de hijos, como de papás con hijos, mamás con hijos. ¿Por qué? Porque dejamos que el orgullo permanezca y no tenemos la humildad de ir a hablar con esa persona. Dice también que seamos de un buen corazón y que todos pensemos igual. Si todas las personas pensaran igual que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí, pues no habría tantas guerras, no habría tanta maldad, tanta injusticia. Por eso todos debemos de ser del mismo sentir. Y luego dices, mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición a esto, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Esto ya me lo había mostrado Dios a través de su palabra, por eso les digo que no paguemos mal por mal, y aquí lo está recordando. No, dice que cuando alguien nos insulte, que no respondamos con un insulto, y somos muy dados a eso. Somos, como dicen por ahí, de mecha corta. Tú me dices algo y yo te digo muchas más cosas, y dejamos que la ira salga y que y estamos peleando y así. La otra vez vi un video de un señor que se baja de una camioneta, fíjense, un hombre, y que desea más arriba, dice: esposos, aunque ellas son más frágiles que ustedes, también participan de la salvación. Pero fíjense, aquí Dios está diciendo que el hombre tiene más fuerza que nosotras las mujeres somos más frágiles. Y ese señor se bajó de su camioneta, no obstante que es más fuerte que esa muchacha, baja con un palo, con un tubo, no era un palo, era un tubo de acero. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Basta con que se baje y le diga: oye, ¿qué te pasa? O ten cuidado o algo. Pero baja súper agresivo a quererle dar de tubazos a la muchacha. Y la muchacha no se alcanzaba muy bien a escuchar qué decía, pero otra chica lo estaba grabando y se escucha que le dice: te estoy grabando, te estoy grabando. Y el señor pues ya se va y se sube a su camioneta. Y digo: Dios mío santo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué la gente, o sea, obviamente actúan así porque no tienen el amor de Dios en sus corazones? Les hace falta mucho, mucho, mucho buscar a Dios y leer su palabra. No juzgo ni critico ni me admiro de ese señor. Me sorprende que lo que está diciendo Dios en su palabra, que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, mis ojos lo están viendo. Pero pues sí, o sea, oro por ese señor para que tenga el amor de Cristo en su vida, y para que se arrepienta de todo lo malo que hizo esa vez y que ha hecho, igual que todos. Entonces, dice aquí: no paguen mal por mal, no respondan con un insulto cuando la gente los insulte. Dice: por el contrario, contesten con una bendición. Y se los dice la persona más, no la persona más, porque hay más que yo, ¿verdad? O hay iguales que yo, pero yo soy así. Mi carne es así también, de que a la primerita que me decían algo, o yo también respondía, y también era estar así como dejándome ir a los golpes y así. Pero gracias a Dios que lo conozco y que me enseña pues sí, ahora responder a una bendición. Antes mi cabeza era de: no, y es que si no le dices nada, pues va a abusar, y por qué te vas a dejar, y por qué esto, y mi cabeza de ahí de vueltas. Pero ahora
que Dios me enseña, digo, no, o sea, no me corresponde a mí tratar de solucionar ese problema, o si la persona trae algo en contra de mí, no me corresponde a mí, yo la bendigo en el nombre de Jesús y oro por la persona, pero cuesta mucho, 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 y a mí me ha costado mucho, pero les digo, mientras más paso tiempo con Dios orando y leyendo su palabra, más el Espíritu me va transformando y me va dando esa paz que a veces cuando me dicen cosas yo, sí, pues no, o sea, no siento nada, nada, nada de coraje. Y luego dice, como dicen las escrituras, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, frena tu lengua de hablar el mal. Qué importante. Dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, frena tu lengua de hablar el mal. Imagínense, tenemos toda una vida por delante y que nada más por hociconear o decir una mala palabra o contestar, ya te peleaste, ya mandaste al hospital a la persona o la persona te mandó a ti o la mandaste al otro mundo de un mal golpe y te vas a la cárcel, o sea, echaste a perder tu vida, todo por bravucón o bravucona que queremos hacernos los que no, y no me voy a dejar y así, y no, o sea, acabamos con nuestra vida literal. Entonces dice aquí, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Apartémonos del mal. Y a mí también antes me resonaba mucho en la cabeza de que yo decía, no, es que si no le digo nada va a decir que le tengo miedo. Y yo miedo no le tengo a nadie. Y órale, ya iba a decirle. Y, y me peleaba a golpes. Entonces, ahora que digan misa, que digan lo que digan, yo no me voy a agarrar a discutir, ni a pelear, ni nada. Yo voy a estar obedeciendo la palabra de Dios. Y dice, aparta del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Ajá, efectivamente, ya a mí ahora cuando ya me dicen algo, busco la paz. Oye, discúlpame, oye, no te enojes, o qué puedo hacer o así, pero les digo, eso es solamente obra del Espíritu Santo porque sin Él no podemos hacer nada. No, a lo menos yo no, yo sí dependo de Dios para poder ser la persona en la que Dios me está convirtiendo. Porque como les digo, o sea, hay mucha injusticia en este mundo y a veces dices, pues, ¿por qué me voy a dejar? ¿Y por qué esto? O no. O sea, imagínense cuando te tocan un hijo, no, hombre, y si te olvidas de todo y de las enseñanzas del Señor y vas y haces un desastre que puede acabar muy, muy mal. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Entonces, si queremos que Dios tenga sus oídos abiertos a nuestras oraciones, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno, porque dice que Él aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Es malo pelear? Sí. ¿Es bueno ser humilde y reconocer las cosas? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo correcto para que Dios oiga nuestras oraciones, porque todos queremos cosas de Dios, ¿verdad? Todos queremos que nos prosperen, que nos cuiden, que cuiden a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, todos queremos bendiciones, ¿verdad? Pues entonces también hay que hacer lo bueno para que el Señor no aparte su rostro y su oído de nuestras oraciones. Y aquí nos está diciendo, el título se llama, recordándoles que voy en la primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 13, y dice ahí, sufrir por hacer el bien. Y aquí dice, capítulo 13.
¿sí? No paguen mal por mal. Ah, caray. En el 2. 7, 8. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Ok. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pues sí, mientras tú hagas las cosas bien, nadie te va a hacer daño, ¿verdad? O sea, si tú no te metes con las personas no se van a meter contigo. Sin embargo, sí hay personas que, como dicen por ahí los dichos populares, no están en sus 5 minutos y de la nada se quieren desquitar con los demás. Y pues tú estás haciendo lo correcto y aún así la gente te está atacando, te está violentando, te está maltratando, o incluso en el trabajo los jefes o en la escuela los maestros y así. Pues aún así no tenemos que responder mal por mal, ¿verdad? Dice aquí, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están en lo correcto? Pues nadie, pero sí. Dice, pero si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas de nadie. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. De su vida. Si alguien les pregunta, bueno, dice que no le tengamos miedo a nadie ni a sus amenazas. Hay que ser como Jesús, ¿verdad? Jesús nos dijo en el Evangelio, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Cuando a Jesús lo atacaban y le decían cosas, él se iba, se desaparecía y se iba para no recibir las pedradas y así. Entonces nosotros también, si nosotros no le estamos haciendo daño y la gente aún así insiste en pelearnos, insiste en querer hacernos daño, mejor nos retiramos y en ese caso yo me pongo a orar, Señor, por favor, retira a esa persona, Señor, por favor, y así, y ya, la persona se esfuma. Y luego dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Hay muchas veces que pues la gente se aferra a sus creencias y a lo que ellos les enseñaron y a lo que están aferrados a creer. Y nos preguntan, pero ¿por qué esto? Y cuestionan, ¿verdad? La Biblia. Entonces aquí dice, estén siempre preparados. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes. Como creyentes, ¿cuál es nuestra esperanza? El reino de los cielos. ¿Y cómo lo tenemos? ¿Cómo obtenemos el reino de los cielos? A través de confiar en Jesús y aceptarlo como Salvador. Entonces, dice que estemos siempre atentos para responder a esas personas. Dice, pero háganlo con humildad y con respeto, no fanfarroneando ni haciendo alarde de que yo soy mejor que tú o yo sé más que tú. No, o sea, tenemos que ser humildes para que realmente pues poder ayudar a esas personas. Y luego dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
Mantengan siempre la conciencia limpia, entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que lleva por pertenecer a Cristo. Pues la gente siempre habla, ¿verdad? Siempre hablamos. Siempre estamos juzgando, criticando. Bueno, miren, quiero mencionar que la palabra juzgar no es porque te estén criticando. Una cosa es la crítica y una cosa es juzgar. No sé si ya se los había dicho en algunos de los videos anteriores, pero todos juzgamos. Como dicen, no juzgues un libro por su portada, ¿verdad? Entonces, el juzgar es ver las acciones de los demás, pero ¿qué haces tú cuando ves las acciones de las demás? ¿Lo criticas? Hablas mal de él? ¿Sientes rencor, sientes coraje de esa persona? ¿O lo criticas y oras por él, le tiendes la mano, le ayudas? ¿Qué estás haciendo cuando juzgas a alguien? Porque mucha gente, y yo también pues antes lo pensaba, a mí no me juzgues, si yo sé lo que yo quiero y en lo que yo pienso y lo que yo quiero, a mí no me estés juzgando y a mí respétame. Pero no, o sea, porque también hay un versículo donde dice que nosotros juzgamos. Es que el juzgar no es que ya estás condenando a la persona, simplemente estás viendo las acciones que están incorrectas y claro, pues para poder ayudarla. Perdón. Dice, mantengan siempre la conciencia limpia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Pues es nada más por pertenecer a Cristo, porque la verdad en nosotros no hay nada recto, nada limpio, nada puro, nada absolutamente. Y dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles. Eso ya es otro nivel de enseñanzas. Anteriormente les estaba hablando de la vida terrenal cuando estamos aquí en la tierra, cómo conducirnos, cómo dirigirnos con las personas, pero ahorita va a hablar de algo que, pues como dice su palabra, dice, yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo ni por aquí me imaginaba esto que les voy a leer. Dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y dice que para siempre. Ya no va a estar muriendo y muriendo y muriendo. Dice que Él nunca pecó. Dice, en cambio murió por los pecados, murió por nuestros pecados. Dice que para llevarnos a salvo con Dios. Dice, sufrió la muerte física, murió el cuerpo. ¿Ven que lo dejaron 3 días en una tumba? Dice, pero volvió a la vida en el espíritu. Jesús resucitó al 3er día y era un espíritu, porque su cuerpo seguía en la tumba todavía. Pero en esos 3 días que Jesús resucitó y que su cuerpo estaba en la tumba, dice que bajó a predicarles, o sea, a hablarles, a enseñarles
a los espíritus encarcelados. Un espíritu es una persona que no tiene, perdón. Un espíritu es alguien que no tiene cuerpo. Eso es un espíritu. Y Jesús dice, volvió a la vida en espíritu. O sea, el espíritu de Jesús bajó a un lugar donde estaban espíritus encarcelados. Y los cuerpos de esos espíritus encarcelados pues estaban en sus tumbas. Esto es para que Dios nos está revelando que después de la muerte existe vida, ¿sí? Los cuerpos de estas personas, al igual que el de Jesús, están en las tumbas en ese entonces. Y dice que Jesús bajó a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Dice, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese diluvio. Jesús bajó a predicarles a esas personas del diluvio, del tiempo de Noé, que fueron muchísimas gentes que murieron y solamente se salvaron 8 personas, 8 de miles o de cientos de personas que existían en el tiempo de Noé. Sus cuerpos quedaron en el mar sepultados, ahogados, porque fue un diluvio. Y los espíritus bajaron al centro de la tierra en un lugar que se llama Seol. No, en hebreo creo que se dice Gena, que significa Seol o Hades. Es algo muy, es algo muy, ¿cómo les puedo decir para no confundirlos? Antes de Cristo estaban 2 lugares, pero es que no recuerdo los nombres. Lo que sí sé es que se llamaba Gena y traducido no sé si es Seol o... se me fue el nombre. Sí, en el Hades, porque hay un versículo donde dice, y en el Hades alzó sus ojos un señor que había muerto. Y dice, y alzando los ojos le dijo a Abraham. Entonces también había otro lugar donde se iban donde los espíritus de las personas que obedecían a Dios antes de Cristo, se iban a ese lugar. Y los espíritus de las personas que no creían en la palabra de Dios se iban al Hades. Entonces Jesús bajó a predicarles a esos espíritus. Yo me imagino, es una hipótesis, que les dijo, ustedes están aquí porque no creyeron en mí. No creyeron cuando Noé les dijo que dejaran su vida de pecado, que se arrepintieran de sus pecados y subieran a la barca y se arrepintieran. Entonces, pues yo me imagino que eso les dijo, ¿verdad? Algo así. Y después de ahí, tomó los demás espíritus de toda la gente que había muerto desde Adán hasta la muerte de Jesús. Tomó a todos esos espíritus que sí creyeron y se los llevó al cielo, porque dice, se llevó, hay un versículo, búsquenlo en el Google, dice, se llevó cautiva la cautividad. ¿Ok? Entonces, ya cuando Jesús, en esos 3 días que su cuerpo estaba en la tumba, hizo todo eso, predicó a los espíritus que no obedecieron, se llevó a los espíritus al cielo que sí obedecieron, y baja su espíritu y nuevamente entra al cuerpo de Jesús humano y quita la roca
y sale. Y es por eso dice, resucitó al tercer día. Y ya lo comienzan a ver todos. Ah, el Señor Jesús, pero bueno, eso ya es en los evangelios. Eso viene en los evangelios y después pues se los voy a leer. Solamente que esta carta de Pedro se me hace también, es que toda la palabra de Dios es bien, bien importantísima. Yo quisiera leerles todos los días, pero pues, no sé, a veces no se puede. Entonces, dice aquí, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. ¿Cuáles 8 personas? Noé, ¿sí, no? Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Y luego dice, ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Nosotros los cristianos nos bautizamos de grandes porque así está estipulado. Jesucristo se bautizó a los 33 años, perdón. Y bueno, todo el mundo sabe que en una religión nos bautizan de bebés, pero pues los bebés están limpios, son puros, porque Jesús dijo, dejar que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, pues no veo para qué les hayan bautizado si desde que nace el bebé ya le pertenece el reino de los cielos. Y después, bueno, dicen, bueno, es que para quitarles el pecado original. Ok, entonces, pero luego al rato tienes el pecado original, pero al rato creces y eres bien pecador y pecas y pecas y pecas y pecas y mientes y peleas y haces muchas cosas malas, de bebé, de grande y así. Entonces, dice aquí que el agua del diluvio simboliza el agua que nos limpia, que nos lava. Dice, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. El bautizo en los evangelios habla del verdadero bautizo, que es el bautizo es cuando tú le dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, límpiame, lávame, restáurame, y te meten al agua y sales como, no lavado físico, sino lavado espiritual. Es nada más una simbolización y tú estás decidiendo ya no pecar más, obedecer a Dios y seguirlo y tener una conciencia limpia. Dice, por creer en la resurrección de Cristo. Con esto no estoy diciendo que ya jamás el cristiano peca. Sí pecamos y seguimos cayendo, pero vamos a que Jesús otra vez nos vuelva a lavar. Hay un versículo en los evangelios donde Jesús se reúne con sus discípulos y les empieza a lavar los pies. Y le dice Pedro, no, ¿cómo crees que tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? Y le dice Jesús, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro, ay no, entonces no solo me laves los pies, lávame las manos, la cabeza y todo, ¿verdad? Y le dice Jesús, no necesitas lavarte más que los pies, porque ya de lo demás ya estás limpio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no necesitamos estar
estar como bautizándonos y bautizándonos y bautizándonos. Simplemente los puros pies. Es un ejemplo que está poniendo Jesús, que por ejemplo ya pecaste en algo y pues vete a lavar los pies. Señor, perdóname, otra vez dije esto, otra vez hice lo otro, por favor ayúdame. Y es una lucha constante. Ok. Capítulo. Pues aquí le cambié. Ahí ya se terminó el capítulo 3. Ahora voy a ir al 4. Y apenas voy en... Ay. Mucha tecnología para mí esto. Uy, no. Ay, aquí se puso. Ok. No, se puso Efesios. Ay, Dios. Así como si le mueves más y más y más a las computadoras y todo eso, te enseñas a... Ya le volví a mover otra vez. Te enseñas a moverle y así. En lo mismo, en la vida espiritual, mientras más y más y más y más vayas leyendo la Biblia, más y más vas a ir aprendiendo muchas cosas y más el Espíritu de Dios te va a ir ayudando. Listo. Me tardo porque casi no le sé mover y le muevo y se me va para otros lados. Luego dice, 1 Pedro capítulo 4 dice, vivir para Dios. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. ¿Ven? El cristianismo no es que ya va a ir todo color de rosa, vamos a sufrir. Si el Señor de señores sufrió, que no vayamos a sufrir nosotros. Dice, prepárense, adoptando la misma actitud. ¿Cuál actitud? Pues aceptando la voluntad de Dios, todo lo que nos pase y todo lo que venga, aceptarlo, así como Jesús sufrió. Dice, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¿Por qué dice eso? Porque ya moriste a ti y ya dice, has terminado con el pecado. Ahora sí vas a sufrir. Y dicen, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tenían a Dios. Qué bonita su palabra. Dice, lo voy a volver a leer completito. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido por Cristo, han terminado con el pecado. Porque sí se sufre porque a veces uno quiere hacer cosas o desea cosas, pero no las puedes hacer porque no te va a hacer ningún bien. Y tienes que entregar el cuerpo y tienes que entregar tu vida por Cristo. Dejar de hacer las cosas que antes te gustaban por obedecer a Dios. Dice aquí, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino
que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, antes no. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Aquí los menciona. Estoy en el versículo 3. Inmoralidad. Todas las cosas indecentes, inmorales, las malas palabras, el andar exhibiendo tu cuerpo, el andar teniendo relaciones sexuales prohibidas, cosas inmorales e indecentes. Y dice, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras. Parrandas y borracheras no es lo mismo. Tú puedes ir a una parranda, pero no tomar alcohol. Y puedes decir, no, pues yo no soy un borracho. Pero, ¿qué se hacen en las parrandas? Andas bailando exóticamente y andas, pues escuchando pláticas de doble sentido, chistes groseros, groserías y muchas cosas que se hacen ahí. Fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Antes hacíamos esas cosas, los que antes no conocíamos a Dios. Dice aquí que antes hacíamos todas esas cosas y sí es cierto, yo hacía todo eso. Dice, y abominables adoración a ídolos también. Mis ídolos, ahí tenía yo todo mi altar y mis figuras y todo eso y ahí adorándolos y todo eso. Dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. O sea, también esto es, a mí ya ahorita actualmente no me ofende ni me lastima. Y en realidad, pues antes tampoco me lastimaba, pero sí me incomodaba como que me decían, ay, no inventes, pero con groserías, ay, no. Esto, y antes que lo hacías, ahora ya no, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, y así. Y pues todas esas amistades se fueron yendo, y ahora tengo nuevas amistades en Cristo, tengo amigas que pues no siguen a Jesús, pero son mis amigas y ellas ya me conocieron transformada. De hecho, cuando platican conmigo o se les sale alguna grosería o algo, y ay, discúlpame, ay, no, pues no dices groserías, ¿verdad? Pero yo no soy mejor que nadie, soy igual que todo el resto, pero la diferencia es que, pues, les digo, la clave es orar mucho, leer mucho la palabra y obedecerla. Mucho, todo el tiempo. Dice Josué 1:9. Josué 1 del 8 al 9, así, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas todo lo que está aquí escrito y entonces te va a ir bien. Dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Otra cosa mencionada, aquí dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, que está listo para juzgar a todos. Juzgar, no castigar. Una cosa es juzgar, era lo que les mencionaba hace ratito, una cosa es juzgar y otra cosa es castigar. No se compara con nada el ejemplo que voy a poner, pero
supongo que va a ser, a ver, tú, cuando esta persona te insultó, tú le respondiste con esta grosería y peleaste. ¿Por qué hiciste esto? Esto no se debió de haber hecho. Y tú, cuando esta persona que te gritó y te insultó, tú un día la viste que no tenía que comer y fuiste y le llevaste de comer. Ahí Dios está juzgando las acciones de las personas. No significa juzgar, castigar, no significa eso, pero por eso les digo, dice aquí, recuerden que Dios les va a juzgar a ellos. ¿Tú por qué criticabas a fulanita que ya dejó de tomar, que ya dejó de andar en las parrandas? ¿Por qué los criticabas? Mira lo que te esperaba a ti. No les va a decir, ay, ¿por qué? Y así, no me imagino a Dios juzgándolos así. Dios nos ama, pero si nosotros mismos al ver lo que Dios tenía destinado para nosotros por obedecerlo, nosotros mismos nos vamos a sacudir y a llorar y a bramar y a retorcer de llanto y dolor, porque viendo lo que Dios tenía para nosotros, nosotros elegimos otra cosa, otra vida, y eso es muy doloroso. Y dice que ya dice a todos, tanto a vivos como a muertos. Ven que Jesús también fue a predicarles a los muertos, también a los muertos los va a juzgar. A los que ya se murieron, un día Dios va a reunir a todos y les va a decir, tú hiciste esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá, así como va a estar en su trono, y Jesús ya no va a ser nuestro abogado, Jesús ya va a ser nuestro juez. Así es que aprovechemos ahorita que es nuestro abogado y que Él intercede por nosotros para que nos arrepintamos de nuestros pecados y regresemos a Dios. Dice, por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. ¿Ya ven lo que les acabo de decir? Les voy a leer desde el versículo 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. Por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Jesús fue a predicarles, fue a juzgarlos, fue a decirles, ustedes están aquí porque Noé les habló muchas veces y no quisieron entender. Aquí se van a quedar y un día voy a venir por ustedes para ahora sí castigarlos. Qué horrible, qué miedo, qué terror. Y dice, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en espíritu. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Qué significa? Que debemos de perdonar a las personas que pecan contra nosotros, amarlos. Y si me haces, pues no importa. Dios, yo cuando alguien me lastima, que me dice una palabra ofensiva o que me duele mucho, o que me hace llorar o así, yo le digo, Señor, no le tomes en cuenta esta ofensa que me hizo, perdónalo, porque pues imagínense, ya de por sí sus propias consecuencias ya las va a llevar en sí misma y todavía cargar con lo que me está haciendo a mí o con lo que, por eso yo le digo, y pues Jesús eso también nos enseñó cuando estaba en la cruz, que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, dice, lo más importante de todo es que sigan mostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un hogar donde dormir. Pueden decir, ¿y qué tal que sea una persona un asaltante o algo? Dios les va a dar el discernimiento si es una persona de fiar, una persona correcta a la que le brinden su apoyo o no. Por eso tienen que pedirle mucho al Espíritu Santo que les haga discernir, porque dice, ábranle las puertas y denle un plato de comida. ¿Y qué tal que esa persona sea mala y que se meta a tu casa y te duerma y se lleve todo o te haga otras cosas malas?
pero Dios nos hace discernir el mal. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. A mí Dios, no en público. Yo para hacer estos videos tardé muchísimos años, muchísimos. Me daba vergüenza, desidia, mucho. Y pero sí me dio el don de hablar. Hablo demasiado, muy rápido y así. Pero dice, ¿has recibido el don? Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la alegría que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre jamás. Amén. Sufrir por ser cristiano. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser pacientes con Cristo. No. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Imagínense, dice que nos alegremos en nuestras pruebas. Imagínense, no sé. Bueno, yo sí. Sí, cuando mi mamá partió, no, yo estaba feliz, sentía un inmenso gozo y la gente quería verme llorando, arrastrándome y gritando y no, pues no, porque yo ya sé que mi mamá está en el cielo. Claro, se me salían las lágrimas y eso porque la iba a extrañar y la extraño y eso, pero pues al mismo tiempo sentía un gozo y cuando la gente me abrazaba y, ay, mi más sentido pésame, te doy qué lástima y así, y yo les respondía, pero ¿por qué pésame? ¿Por qué por qué voy a sentir pésame? ¿Por qué voy a sentir tristeza o un peso si mi mamá está en el cielo? Al contrario, gracias Dios que ya no está aquí en la tierra sufriendo con su cáncer y sufriendo todo lo que ha sufrido mi mamita desde chiquita, sufrió muchísimo desde niñita. Y yo le doy gracias a Dios que ya está allá en el cielo. La otra vez estaba cante bien gozosa porque un hermano me dice que cuando mi mamita estaba en la casa, que levantaba sus manos y que cantaba y que alababa al Señor y todo, y la otra vez estaba yo igual, y me acordaba de lo que me dijo mi hermano y visualizaba a mi mamá y yo me arrodillaba y yo, gracias Dios, gracias porque mi mamá está contigo, gracias Señor porque salvaste su alma y no está en ese lugar con los demás espíritus encarcelados, sino que está en el reino del Señor. Y bueno, dice aquí que nos gocemos en las pruebas y es lo que les digo, o sea, van a decir, ay, ¿a poco si le pasa algo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, me voy a gozar? Pues sí, tienen que gozarse y ponerse bien alegres, porque a través de esa situación, de esa circunstancia tan dolorosa, es cuando entendemos y ahora sí vamos y Diosito, y por favor, Dios mío, y me voy a portar bien y ahora sí ahí vamos a buscar a Dios. Pues tenemos que pasar situaciones dolorosas para buscar a Dios. Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. ¿Cuándo? Cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Sin embargo, si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Alabado sea, Señor. Gracias. Amén.
pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Ay, no, Dios me dice, qué terrible destino les espera. ¿Por qué? ¿Por qué esperar a ese terrible destino? ¿Por qué esperar a que Dios nos juzgue y vayamos a ese terrible destino, en lugar de desde ahorita buscarlo y obedecerlo? Dice que va a empezar por la casa de Dios, por nosotros, porque también nosotros los cristianos seremos juzgados. También me van a decir, a ver, Dalia, ¿a cuántas personas les hablaste de Cristo? A ver, Dalia, ¿por qué le respondiste a tu esposo esta vez así? Dalia, ¿por qué te fuiste esto? ¿Por qué hiciste esto? También Dios me va a juzgar. Y me va a decir, ¿te acuerdas ese día que te dije que no hicieras esto y que tú lo hiciste? Sí, Señor. Ah, pues mira, ahora no te voy a dar esto y así. Y dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe empezar por la casa de Dios, por los hijos de Dios. Dice, y si el juicio comienza por nosotros, y hace una pregunta, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia, a los que nunca creyeron en la buena noticia? Además, si los justos a duras penas se van a salvar, fíjense, si nosotros apenas nos vamos a salvar, ¿y eso por qué? Por la gracia de Dios, porque creímos en el Evangelio, si no, también. Dice, si los justos a duras penas se van a salvar, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca falla. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted nunca falla, usted siempre, su palabra se cumple. Señor, perdónenos, perdone la dureza de nuestro corazón, Señor, perdónenos porque no lo obedecemos. Por favor, Señor, traiga a sus pies todas esas personas que no lo conocen, que lo desobedecen, todos esos pecadores, Señor. Se los ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Dios los bendiga. Vayan y lean su palabra. Tengan su relación con Dios. Dependan de Él, no de lo mucho que creen o de lo mucho que saben. Dependan de Él, de su palabra. Él los va a instruir, les va a enseñar muchas cosas. Hay un versículo en la Biblia donde Dios nos guía, que es segunda de Timoteo 3:16, vayan y búsquenlo. Ahí van a ver cómo Dios guía a la verdad. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí también pues está hablando que lámpara es a mis pies la palabra y alumbra mi camino. Sin la palabra, pues vamos a ir en oscuridad. No vamos a saber ni qué hacer, ni qué no hacer. Entonces, ir a su palabra. Y también, bueno, pues nada más ese. Se los vuelvo a repetir. Vayan y busquen Salmos 119, capítulo 105, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Búsquenlos y que el Espíritu Santo los ayude a discernir la palabra de Dios. Que descansen.